Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es René Bridge. Los saludo de nuevo con un video tutorial en relación a la distribución normal. Me gustaría explicarles un poco acerca de qué es este tipo de distribución, así como cómo pueden ustedes generar este tipo de distribución, datos aleatorios que siguen una distribución normal en el software estadístico de Minitab. Entonces vamos a dar inicio al video tutorial. Bueno, antes que nada me gustaría hablarles un poquito acerca de este tipo de distribución. ¿Qué es la distribución normal, amigos? Bueno, es una de las tantas distribuciones que existen en estadística. La distribución normal se caracteriza por ser una distribución del tipo continua. Recuerden que van a encontrar en estadística distribuciones que sean discretas o distribuciones que sean continuas. Pues bien, la distribución normal es el tipo de la familia de las distribuciones continuas. ¿Qué parámetros tiene la distribución normal? Tiene la media dada por la letra griega de mu y también tenemos la desviación estándar dada por la letra griega de sigma. Estos dos parámetros son poblacionales. De hecho, la nomenclatura, la forma en la que están escritas la media y desviación estándar por mu y sigma, habla de parámetros poblacionales. Cuando ustedes obtienen una muestra de una población, estos se convierten en estadísticos. Y aquí ya es cuando vemos que la media está dada por X testada, a la que conocemos como la media de la muestra, y la desviación estándar está dada por una S minúscula. ¿Sale? Solamente ahí como una observación. Bueno, la distribución normal tenemos que la media pues es el pico o centro de la curva en forma de campana. Y tenemos que la desviación estándar pues nos determina la dispersión de la distribución. Esta es una gráfica que muestra la forma característica de campana que tiene la distribución normal. Es simétrica, donde al centro tenemos la media y luego tenemos aquí más menos 1 desviaciones estándar, más menos 2 desviaciones estándar y más menos 3 desviaciones estándar. Esto prácticamente es un área bajo la curva y es la concentración que van a tener estas observaciones o los datos, la concentración en un porcentaje dado o aproximado. Por ejemplo, la media más menos un desviaciones estándar, que sería esta parte de la curva o esta área bajo la curva, aquí prácticamente caerían o se concentrarían el 68% de las observaciones o datos, como gusten llamarlo. Por otra parte, la media más menos dos desviaciones estándar, esta parte, tendríamos que aquí se concentran el 95% de las observaciones o datos. Y por último, la media más menos 3 desviaciones estándar, pues sería prácticamente toda esta parte sombreada en amarillo. Tendríamos una concentración aproximada del 99.7% de las observaciones o datos cuando los datos siguen este tipo de distribución. Es muy importante siempre corroborar cuando colectemos datos o tomemos una muestra, qué tipo de distribución siguen los datos. Pueden tener diferentes distribuciones y lo más común o típico que encontramos, por ejemplo, en la industria, pues es la distribución normal. Si vamos a la línea de producción y tomamos datos acerca de un diámetro, de una distancia, podemos corroborar que pues, puede seguir un tipo de distribución normal. Si ustedes tienen un aula de clases y toman ahí información de sus compañeros, del peso, la estatura, y luego lo llevan a un histograma, estos datos de peso y estatura, muy probablemente o seguramente van a seguir ese tipo de distribución normal. Es la más común de las distribuciones que podemos encontrar. Pero ojo, hay en ocasiones que me ha tocado observar en procesos de la industria, tú colectas una muestra, una serie de datos, y hay procesos que por sus características, su naturaleza, no sigue este tipo de comportamiento y puede ajustarse a otro tipo de distribución que existen en estadística. Entonces hay herramientas que te permiten corroborar o confirmar si son normales tus datos y si no lo son, también te permite identificar a qué tipo de distribución se asemejan. Este ejemplo que quiero mostrarles es específicamente para la distribución normal. Ya habrá tiempo para hacer otro video tutoriales para otro tipo de distribuciones. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrarles, amigos? Me voy a ir al software para mostrarles cómo pueden generar datos aleatorios que sigan este tipo de distribución. Después de que generemos estos datos, vamos a usar la herramienta de prueba de normalidad para confirmar que siguen este tipo de distribución. Es decir, sabemos que van a ser normales porque vamos a generarlos y van a nacer como normales los datos, pero aparte vamos a confirmar la herramienta de prueba de normalidad y hacer un double check, si así gustan, acerca de
de que son normales los datos. Entonces, para generarlo nos vamos a ir a la opción de Calc, que es calculadora, y tenemos aquí datos aleatorios. Inmediatamente les despliega todos los tipos de distribuciones que existen en estadística. Me voy a enfocar aquí en la normal. Entonces selecciono normal y aquí vamos a estipular la cantidad de datos que queremos generar bajo este tipo de distribución. Entonces vamos a generar 30 datos, ¿sale? Y los vamos a almacenar en la columna. Aquí no me habilita todavía información de la columna porque no tengo nombrada ninguna de ellas. Entonces yo puedo ponerla aquí C1 y automáticamente el software la va a relacionar con esta columna y ahí va a guardar la información. Pero podemos hacerlo más ordenados y vamos a ponerle ahí datos normales. Y este es un tip, es un atajo. Aquí pueden irse al último cuadro o ventana de diálogo y pues nos regresamos a donde ya estábamos antes, ¿no? Es como un atajo. Entonces vamos a ponerle ahí 30 datos que los vamos a almacenar. Ya nos despliega aquí la información que la columna 1 es de nombre de datos normales, que ahí los guarde. Y lo que ya les decía, la distribución normal trabaja con media y desviación estándar como parámetros poblacionales. Entonces vamos a dejar así arbitrariamente una media, por ejemplo, de 12.5 y una desviación estándar de 1.8. Entonces a partir de este setup con media de 12.5 y desviación estándar de 1.8 que nos genera 30 datos. Ojo, estos 30 datos pues va a ser una muestra a partir de estos parámetros poblacionales y van a tener su media muestral y van a tener su desviación estándar muestral, ¿sale? Entonces vamos a darle clic en OK y aquí ya nos generó la información. Entonces podemos confirmar que son en efecto 30 datos y vamos a hacer a continuación la prueba de normalidad. Como les decía, es un poquito de alevosía y ventaja porque pues ya sabemos que son normales los datos, ¿no? Así nacieron como normales. Entonces vamos a la opción de estadística, seleccionamos estadística básica y aquí tenemos Normality Test, que es para hacer la prueba de normalidad. Como variable, llamamos a la columna donde están los datos a analizar y el software tiene 3 tipos de pruebas para la normalidad: Anderson, Darling, Ryan, Joyner y Kolmogorov-Smirnov. Sea cual sea el método que utilicen, debiéramos de llegar a las mismas conclusiones. Sea cual sea también el método que utilicen, los 3 van a utilizar el famoso p-value. El p-value es un valor de probabilidad y este valor de probabilidad, el p-value, nos ayuda para la regla de decisión de definir si los datos son normales o no lo son. Entonces voy a generar la gráfica y les platico un poquito acerca de estas hipótesis que se plantean cuando vamos a determinar si son normales o no los datos. Entonces aquí en título vamos a poner prueba de normalidad, vamos a dar clic en OK, esperamos un momento y el software nos va a arrojar aquí la gráfica de prueba de normalidad. Vamos a poner solamente las salidas. Entonces este es el valor de probabilidad o el p-value que les decía. ¿Cuáles son las hipótesis antes que nada que se plantean para una prueba de normalidad? Recuerden que en estadística tenemos lo que es hipótesis nula e hipótesis alternativa. Cuando hablamos de prueba de normalidad de datos, la hipótesis nula se establece como los datos siguen una distribución normal. Por el contrario, la hipótesis alternativa se establece como los datos no siguen una distribución normal. Entonces, la regla de decisión establece el p-value si es mayor a un alfa, que generalmente el alfa es de 0.05, es el nivel de significancia. Si el p-value es mayor al alfa, entonces no rechazas la hipótesis nula y al no rechazarla concluyes que tus datos son normales. Por el contrario, si el p-value es menor al alfa de 0.05, rechazas la hipótesis nula. Por ende, caes en la hipótesis alternativa y se concluye que los datos no siguen o no se asemejan a una distribución normal. Para fines prácticos de este ejercicio, el p-value nos arrojó 0.596. 0.596 es mayor a 0.05, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula y se concluye que los datos en efecto siguen una distribución del tipo normal. Otra regla que existe, pero ahora sí que el mandamás va a ser el p-value. Esta regla que les voy a platicar es un poquito más empírica. Nos dice que entre más alineados veamos estos puntos en la gráfica de prueba de normalidad, a esta línea roja denota normalidad, pero no siempre es así. Por eso siempre hay que observar el valor de probabilidad o el p-value, porque por ejemplo aquí, si se fijan, pues
solamente visual no se ve que esté del todo alineado estos puntos azules con la línea roja, ¿verdad? Algunos de ellos sí coinciden, pero independientemente de esto, el p-value nos está diciendo que sí hay normalidad en estos datos, ¿sale? No está de más ya para finalizar este video. Quiero mostrarles cómo podemos hacer un histograma de este conjunto de 30 datos y que vean pues visualmente cómo se representarían esto en un histograma, porque el histograma también nos puede a veces ayudar a identificar un tipo de distribución de los datos. Pero ojo, también el histograma es una primera impresión de qué tipo de distribución pudieran seguir. Siempre hay que corroborar estadísticamente si son o no, en este caso, de una distribución normal. Entonces vamos a generar histograma para estos datos y los tenemos aquí en gráfica, histograma, un histograma simple y seleccionamos columna 1, datos normales y simplemente damos clic en OK. Entonces vamos a ver cómo luce el histograma. Fíjense, aquí vamos a plantear una ojiva imaginaria, ¿no? Entonces la ojiva va de esta forma y aparentemente nos está formando lo que es la campana de Gauss. Entonces visualmente nos da una primera impresión de que estos datos son normales y esa es una de las funciones que tiene el histograma de hecho, es ayudarnos también a darnos una primera referencia de qué tipo de distribución sigue los datos en base al shape o la forma que muestran estos datos graficados. Perdón. Estos son las clases, las barritas azules, son las clases que definen un intervalo para cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una media de clase, que sería el middle point o el dato central. Y ustedes pueden aquí cambiar el número de intervalos o clases que quieren para hacer el histograma. En este caso, si ustedes dan clic y se dan a la opción de binning, aquí ya automáticamente nos arroja el número de clases en 8, pero ustedes pueden modificar esta cantidad. Podemos poner, por ejemplo, qué tal si fueran 10 clases y nos va a modificar un poquito el histograma, ¿se fijan? Entonces el software por default definió 8. Entonces al ponerle 8, pues se aprecia un poquito visualmente diferente, ¿no? Incluso si lo reducen, pues se va a ir comprimiendo. Por ejemplo, si lo dejamos en 6, se fijan cómo va agarrando otro tipo de forma. Pero por ejemplo aquí incluso con las 6 clases, pues si ustedes dibujan la ojiva, sigue habiendo ese tipo de campana de Gauss, ¿no? Prácticamente. Entonces aquí estamos corroborando de varias formas lo que son los datos que siguen una distribución normal. Primero los generamos aleatoriamente bajo este principio de que fueran normales y utilizamos ahí herramientas, ¿no? Para visualizar a qué tipo de distribución se asemejan los datos o en este caso confirmarlo como tal, que son datos normales como la prueba de normalidad. Entonces eso es prácticamente lo que quería mostrarles en este video tutorial. Realmente espero que haya sido completamente de su agrado. Si hay alguna observación o comentario, con toda confianza pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Igual si tienen alguna herramienta estadística, una herramienta de calidad que quieran que realice un video tutorial explicando el tema, con toda confianza me lo pueden decir. Por su atención nueva cuenta, muchas gracias.